El agua escurría por el abrigo gastado de la niña. Temblaba en silencio mientras miraba los platos de comida caliente que pasaban frente a ella. Su madre, con las manos rojas por el frío implacable de Monterrey, solo pidió 2 vasos con agua. Se sentaron en la mesa de plástico más alejada de la puerta, esperando que la ruta de camión, que ya llevaba 1 hora de retraso, apareciera por la ventana. Yo estaba a 3 mesas de distancia, observando, y en ese momento, no tenía idea de que mi intento de salvarlas terminaría destruyendo la poca confianza que les quedaba. Era una noche de miércoles, y la lluvia caía con esa furia extraña que paraliza a toda la ciudad. Cuando llueve en esta parte del norte, el tráfico se detiene, las calles se inundan, y la gente busca refugio donde puede. Mi hijo Leo, de 6 años, y yo, estábamos en la fonda El Comalito. Es un lugar pequeño, viejo, en los límites de Santa Catarina. Las mesas están cubiertas con manteles de plástico brillante, y siempre hay una televisión al fondo transmitiendo algún partido de los Rayados o de los Tigres. Esa noche no dormí. Me quedé en mi despacho, mirando la oscuridad por la ventana. Sabía lo que tenía que hacer, pero iba en contra de todos mis instintos. Para un hombre acostumbrado a solucionar problemas inyectando capital, la idea de retirar la ayuda parecía una locura. Pero Marina no necesitaba mi capital. Necesitaba recuperar su autonomía. Necesitaba su vida de vuelta. A la mañana siguiente, a primera hora, llamé a la administración del Instituto Cumbres. La directora me atendió de inmediato, esperando felicitaciones por su manejo de la situación. En lugar de eso, le di instrucciones que la dejaron sin palabras. Le ordené que retirara el nombre de Marina Morales de cualquier registro de donaciones. Le indiqué que el dinero que yo había transferido debía ser colocado en un fondo general y anónimo para emergencias de mantenimiento del colegio. Le exigí que restituyera el saldo pendiente en la cuenta de Marina, que le devolviera su deuda, permitiéndole liquidarla en pagos mensuales si era necesario. La directora intentó discutir, argumentando que eso era irregular, pero fui implacable. Le dejé claro que si alguien en esa escuela volvía a mencionar mi nombre frente a Marina, retiraría todo el financiamiento tecnológico de la institución. Después, hice una segunda llamada. Había movido algunos hilos en secreto para asegurar que Marina consiguiera una entrevista en una clínica privada de alto nivel una vez que terminara su certificación. Llamé al director de esa clínica y cancelé el favor. Le dije que si Marina aplicaba, debían evaluarla estrictamente por sus propios méritos, sin ninguna recomendación de mi parte. Estaba deshaciendo mis propios arreglos. Estaba desmantelando mi red de control. Fue el acto de contención más difícil de mi carrera. Al devolverle sus problemas, le estaba devolviendo su dignidad. Ahora, solo quedaba esperar. Pasaron las semanas. Fueron semanas de un silencio tenso, pesado y doloroso. Los miércoles por la noche, Leo y yo seguíamos yendo a la fonda El Comalito. Nos sentábamos en nuestra mesa de siempre, comíamos en silencio y mirábamos hacia la puerta cada vez que sonaba la campanilla. Pero Marina y Elia nunca entraban. Los jueves por la tarde, yo iba a la plaza pública. Me sentaba en la misma banca de concreto, con un par de mandarinas en los bolsillos, esperando verlas aparecer cerca de la resbaladilla azul. Pero el parque estaba vacío. Marina había trazado un límite de acero, y yo tenía que respetarlo. No le envié mensajes, no intenté buscarla. Tenía que demostrarle que podía existir en su mundo sin intentar conquistarlo. El verano regiomontano alcanzó su punto máximo. El calor derretía el asfalto y el aire acondicionado de mi oficina apenas era suficiente para mantener la cordura. Era un martes por la mañana. El calendario en mi escritorio marcaba la fecha con un círculo rojo. Era el día del examen final de certificación médica de Marina, el día por el que había sacrificado tantas horas de sueño. A las 8 de la mañana, mi teléfono sonó. El identificador mostró su nombre. Mi corazón dio un vuelco. Contesté de inmediato, tratando de mantener la voz neutral. La voz de Marina al otro lado sonaba agitada, al borde del pánico, pero mantenía esa firmeza inquebrantable. Me explicó que estaba en una emergencia. Doña Carmen, su vecina anciana que siempre cuidaba a Elia, había tenido una caída, y la ambulancia se la acababa de llevar al hospital. Marina tenía que estar en el centro de evaluación en 45 minutos. Si no se presentaba, perdería la oportunidad de certificarse, conseguir el trabajo y pagar esa deuda escolar que la asfixiaba. No tenía a nadie más a quien llamar. Pero antes de que yo pudiera ofrecer mi ayuda, ella impuso sus condiciones.
Sus palabras fueron rápidas y afiladas como cuchillos. Advirtió que me iba a contratar. Detalló que me pagaría 200 pesos la hora por cuidar a Elia. Aclaró que no era un favor, sino que yo sería su empleado por las próximas 4 horas y debía seguir sus reglas al pie de la letra. Ningún regalo, ninguna comida comprada en restaurantes caros, ninguna interferencia. No lo dudé ni un segundo. Acepté los términos y le aseguré que llegaría en 20 minutos. Colgué el teléfono, cancelé toda mi agenda del día, tomé las llaves de mi camioneta y pasé a recoger a Leo, que estaba en sus clases de verano. Manejé hacia Santa Catarina, rompiendo un par de límites de velocidad. Cuando llegamos al pequeño complejo de departamentos de Marina, ella ya estaba en la puerta, con sus manuales bajo el brazo y el rostro pálido por el estrés. Me entregó una llave de latón gastada y un billete de 500 pesos. Intenté rechazar el dinero por puro instinto, pero su mirada me detuvo. Tomé el billete y lo guardé en mi bolsillo. Ella me dio las instrucciones rápidamente. La comida de los niños estaba en el refrigerador. Elia tenía que hacer una siesta a la 1 de la tarde. No debíamos abrirle la puerta a nadie. Asentí con la cabeza. Le pedí que se fuera tranquila, prometiendo que todo estaría exactamente como ella lo dejaba. Marina me miró a los ojos por un segundo interminable. Había una mezcla de miedo y esperanza en su expresión. Luego, se dio la vuelta y corrió hacia la avenida para alcanzar su camión. Entré al departamento con Leo. Era un espacio minúsculo, apenas más grande que el vestidor de mi habitación en San Pedro, pero estaba impecable. Olía a limpiador de pino y a ropa recién lavada. Los muebles eran viejos, comprados de segunda mano, pero estaban acomodados con un cuidado meticuloso. Había una pequeña mesa de comedor, un sofá cubierto con una manta tejida y una repisa llena de libros de medicina prestados de la biblioteca pública. Elia estaba sentada en el suelo, dibujando en un cuaderno. Leo se sentó a su lado y sacó sus propios colores. Yo me quedé de pie en la pequeña cocina, sintiéndome como un gigante torpe en una casa de muñecas. Mi instinto de director ejecutivo empezó a gritar. Noté que el refrigerador hacía un ruido extraño y quise comprar uno nuevo. Observé que la ventana de la sala no cerraba bien y pensé en llamar a un contratista. Me di cuenta de que la despensa estaba casi vacía y estuve a punto de pedir que trajeran cajas de comida del supermercado más caro de la ciudad. Pero me detuve. Recordé las palabras de Marina en el estacionamiento. Recordé el billete de 500 pesos en mi bolsillo. Yo era su empleado. Mi trabajo no era salvarla. Mi trabajo era cuidar a su hija. A la hora del almuerzo, abrí el refrigerador. Marina había dejado 3 sándwiches de jamón y queso envueltos en servilletas de papel y una jarra de agua de limón. No pedí comida a domicilio. No saqué mi tarjeta de crédito. Serví los sándwiches en los platos de plástico que ella había dejado sobre la barra. Nos sentamos los 3 en la pequeña mesa y comimos exactamente lo que ella había preparado. Mientras los niños comían, noté que la puerta de una de las alacenas colgaba de un solo tornillo. Cada vez que alguien pasaba cerca, la madera crujía, amenazando con caerse. Era un peligro pequeño, pero constante. Busqué en los cajones de la cocina hasta que encontré un destornillador viejo y oxidado. Mientras los niños jugaban en la sala, me acerqué a la alacena. No compré bisagras nuevas, no cambié la puerta. Simplemente tomé el destornillador, alineé la madera y apreté el tornillo suelto hasta que la puerta quedó firme. Fue un arreglo silencioso, un arreglo periférico. No dejé ninguna nota presumiendo lo que había hecho. Solo me aseguré de que su espacio fuera un poco más seguro, sin dejar mi huella en él. Las horas pasaron lentas y pesadas. A la 1 de la tarde, leí un cuento para que Elia durmiera su siesta, tal como Marina había ordenado. Leo se quedó dormido a su lado en el pequeño sofá. Yo me senté en una silla de madera junto a la ventana, observando la calle polvorienta, esperando. A las 3 de la tarde, vi aparecer a Marina por la esquina. Caminaba despacio, arrastrando los pies por el cansancio, pero había una luz diferente en su rostro, una chispa de alivio. Cuando llegó a la puerta de su departamento, se detuvo en seco. Yo no estaba adentro, ocupando su sala. Estaba sentado afuera, en el pequeño escalón de concreto del porche, esperándola. Me levanté cuando se acercó. Marina miró a través de la ventana. Vio a su hija durmiendo pacíficamente. Comprobó que no había cajas de regalos, ni bolsas de comida cara, ni ningún intento de invasión. Constató que su hogar seguía siendo suyo.
Me miró a los ojos. La tensión que había endurecido sus facciones durante meses pareció derretirse bajo el sol de la tarde. Sacó un billete de 100 pesos de su monedero y me lo extendió, junto con algunas monedas. Me indicó que ese era mi cambio y que había hecho un buen trabajo. Tomé el dinero con una seriedad absoluta. Le respondí que había sido un honor trabajar para ella. Le entregué la llave del latón. Hice un gesto de despedida y me di la vuelta para caminar hacia mi camioneta. Quería darle su espacio. Quería demostrarle que podía irme sin exigir nada a cambio. Había dado 3 pasos cuando escuché su voz a mis espaldas. Era suave, casi un susurro, pero resonó en la calle vacía con una fuerza inmensa. Me preguntó si tenía prisa. Compartió que había aprobado el examen, que le habían dado los resultados preliminares y que lo había logrado. Su voz se quebró un poco al decirlo. Luego, respiró hondo y mencionó que le había sobrado un poco de sopa de fideo del día anterior. Me preguntó si Leo y yo queríamos pasar a comer. Me giré lentamente. Marina estaba de pie en el umbral de su puerta, sosteniéndola abierta. No era una rendición, era una invitación entre iguales. Asentí con la cabeza, sintiendo que una presión enorme desaparecía de mi pecho. Entramos al departamento. Esa tarde, sentados en su pequeña mesa, comiendo sopa recalentada, sentí que finalmente habíamos encontrado el equilibrio. Los meses siguientes trajeron un cambio profundo. El calor brutal del verano regiomontano dio paso a los vientos fríos de noviembre. Marina recibió su certificado oficial. Con sus propias credenciales, sin ninguna ayuda externa, consiguió un puesto excelente en la administración de una clínica importante en la zona de San Jerónimo. Su salario se estabilizó. La sombra constante de la pobreza extrema comenzó a disiparse, reemplazada por la seguridad que da el trabajo duro y reconocido. Nuestra dinámica cambió de forma natural. Los miércoles por la noche se convirtieron en una tradición inquebrantable. A veces, íbamos a la fonda en Santa Catarina. Otras veces, Marina y Elía cruzaban el puente y venían a mi casa en San Pedro. La primera vez que entraron a mi comedor, Marina miró la enorme mesa de caoba con cierta reserva, pero no se dejó intimidar. Se sentó con la misma dignidad con la que se sentaba en las sillas de plástico. Poco a poco, mi mesa de comedor necesitó una extensión. Ya no éramos 2 personas cenando en el silencio de una casa demasiado grande. Éramos 4. Los niños corrían por los pasillos, llenando el espacio con risas y caos. Marina y yo hablábamos de nuestros días. Ella me contaba sobre los retos de la clínica, y yo le pedía consejos sobre cómo manejar conflictos de personal en mi empresa. Su perspectiva, forjada en la realidad de la calle, era más valiosa que la de cualquier consultor corporativo que yo hubiera contratado. No nos convertimos en una pareja de inmediato. No hubo declaraciones dramáticas ni rescates de película. Hubo algo mucho más real y duradero. Hubo respeto. Hubo la construcción lenta y cuidadosa de una confianza que había sido puesta a prueba y había sobrevivido. Llegó diciembre. El frío en Monterrey calaba hasta los huesos. Las calles olían a tamales recién hechos, a pino y a humo de leña. Era el miércoles antes de Navidad. Decidimos ir a la fonda El Comalito para celebrar. El lugar estaba lleno. Las ventanas estaban empañadas por el calor de la cocina y la televisión transmitía un resumen de la temporada de fútbol. Nos sentamos en la cabina más grande del fondo. Marina llevaba un abrigo nuevo, comprado con su propio dinero. Elia y Leo estaban dibujando en los manteles de papel, compartiendo los mismos crayones despostillados de siempre. El mesero nos trajo platos humeantes de milanesa, tortillas de harina y tazas de café de olla con canela. El ambiente era cálido, ruidoso y perfecto. Marina sacó su cartera para pagar su mitad de la cuenta. Yo no discutí. Simplemente puse mi parte sobre la mesa. Era nuestro acuerdo silencioso. Éramos un equipo. Mientras esperábamos el postre, Leo dejó de dibujar. Su mirada se fijó en la puerta de entrada. El viento helado se coló en el restaurante cuando la puerta se abrió. Era doña Carmen, la vecina anciana de Marina. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera. Llevaba un rebozo gris envuelto alrededor de los hombros. Doña Carmen miró alrededor del restaurante. Todas las mesas estaban ocupadas. Las familias reían y compartían grandes platos de comida. Ella se quedó de pie cerca de la caja registradora, frotándose las manos por el frío, esperando a que alguien le empacara un poco de pan dulce para llevar. Se veía pequeña, frágil y profundamente sola, en medio de tanta celebración.
Leo me jaló la manga de la camisa. Sus ojos oscuros brillaban con esa empatía inmensa que siempre me dejaba sin palabras. Señaló hacia la puerta. Me miró y me hizo la pregunta que definiría el resto de nuestras vidas. Me preguntó si podíamos hacerle un espacio. Miré a Marina. Ella estaba observando a doña Carmen con una expresión de profunda ternura. Luego, Marina me miró a mí. No había necesidad de palabras. En sus ojos vi la confirmación de todo lo que habíamos aprendido en el último año. No me levanté para ir a pagarle la comida a doña Carmen en secreto. No llamé al gerente para exigir que le consiguieran una mesa privada. No intenté solucionar su soledad con un cheque. En lugar de eso, me puse de pie. Tomé mi plato, mi taza de café y mis cubiertos. Me deslicé por el asiento de vinil rojo, moviéndome hacia el extremo de la cabina. Marina hizo lo mismo del otro lado, acercando a Elia hacia ella. Leo recogió sus crayones y los apiló en el centro. Físicamente, hicimos espacio. Dejamos un lugar vacío en la cabecera de la mesa, justo donde el calor de la lámpara iluminaba mejor. Caminé hacia la entrada. Me acerqué a doña Carmen con una sonrisa respetuosa. Le di las buenas noches. Le dije que afuera hacía demasiado frío para esperar de pie. Le señalé nuestra mesa al fondo del restaurante, donde Marina ya estaba levantando la mano para saludarla, y donde los niños le hacían señas con entusiasmo. Le dije a doña Carmen que habíamos pedido demasiada comida, y que nos haría un gran honor si aceptaba sentarse con nosotros a compartir la cena. La anciana me miró con sorpresa. Sus ojos cansados se llenaron de una luz cálida. Apretó su rebozo, asintió con la cabeza, y me regaló una sonrisa que iluminó todo su rostro. Caminé a su lado, a su paso lento, acompañándola hasta la mesa. Cuando doña Carmen se sentó, el círculo se cerró. El mesero trajo un plato extra y una taza humeante de café. Las conversaciones se reanudaron. Las risas llenaron el espacio. Me senté en mi esquina, observando a la familia que habíamos construido. Miré a Marina, que le servía un poco de sopa a la anciana mientras le contaba sobre su nuevo trabajo. Miré a mi hijo, que le mostraba sus dibujos con orgullo. Y en ese momento, rodeado por el ruido de la fonda, el olor a maíz tostado y el calor humano, finalmente lo entendí. Entendí el error que había cometido durante toda mi vida. Creemos que el poder consiste en arreglar a las personas. Creemos que la bondad es descender desde nuestras alturas para rescatar a los que están abajo, cubriéndolos con nuestra sombra, dictando los términos de su salvación. Pero eso no es bondad. Eso es solo otra forma de dominio. Es robarles la fuerza que necesitan para caminar por sí mismos. La verdadera compasión no requiere una chequera ilimitada. No requiere contactos en las altas esferas, ni fundaciones anónimas, ni intervenciones secretas que borran el esfuerzo ajeno. La verdadera compasión es mucho más simple, y al mismo tiempo, mucho más difícil para quienes estamos acostumbrados a tener el control. Se trata de reconocer la dignidad intacta del otro. Se trata de entender que nadie quiere ser un proyecto de caridad, que todos merecen el derecho de pelear sus propias batallas y celebrar sus propias victorias. A veces, el acto de amor más grande que puedes ofrecer no es construir un puente para que alguien cruce hacia tu mundo. A veces, el acto más puro de humanidad es simplemente recorrerte un poco en el asiento, es encoger tu propio ego, es mirar a la persona que está de pie en el frío, reconocer su valor absoluto y simplemente hacerle un espacio en la mesa. Para un hombre como yo, que pasa sus días en las salas de juntas de cristal de San Pedro Garza García, este lugar era un ancla. Soy el director ejecutivo de una empresa industrial. Mi vida entera consiste en mover millones de pesos, estructurar contratos y usar el capital para solucionar cualquier problema que se cruce en mi camino. Estoy acostumbrado a arreglar las cosas con una firma, pero los miércoles por la noche, dejo el traje en la oficina y manejo lejos de las zonas exclusivas, y traigo a mi hijo a cenar aquí. Es mi forma de enseñarle que el mundo es mucho más grande que la burbuja de riqueza en la que nació. Esa noche, el viento golpeó la puerta de cristal de la fonda. Fue entonces cuando entraron. La mujer parecía tener unos 30 años. Llevaba un suéter de lana que había visto mejores días, y abrazaba contra su pecho unos manuales de estudio envueltos en una bolsa de plástico para protegerlos del agua. La niña que la acompañaba no podía tener más de 4 años. Caminaban con esa cautela de quienes saben que no van a consumir mucho, de quienes sienten que ocupan un espacio prestado. Se sentaron en la esquina más oscura. El mesero se acercó con el menú
pero la mujer negó con la cabeza, ofreciendo una sonrisa cansada. Le escuché decir que solo querían esperar a que pasara la tormenta para poder tomar la ruta 227. El mesero, comprensivo, les trajo 2 vasos con agua y regresó a la cocina. La niña, con sus grandes ojos oscuros, miraba fijamente la mesa de al lado. Allí, una familia compartía un plato enorme de milanesa con papas fritas y tortillas de harina recién hechas. El olor a maíz tostado y carne caliente llenaba el lugar. La pequeña tragó saliva, pero no dijo una sola palabra. No hizo un berrinche, no jaló la manga de su madre. Tenía esa disciplina desgarradora de los niños que han aprendido demasiado pronto que en casa no hay dinero. Leo dejó caer su tenedor. Mi hijo es un niño sumamente observador. Tiene una empatía que me asusta, una claridad inocente que no se deja deslumbrar por el dinero ni por las apariencias. Me miró a los ojos y me susurró que la niña tenía hambre. Mi primer instinto, el instinto del director ejecutivo, fue levantar la mano, llamar al mesero y pagar la cuenta de todo lo que quisieran comer. Era la solución más rápida, una transacción invisible, pero me detuve, miré la postura de la mujer. Tenía la espalda recta, la barbilla en alto. Estaba repasando sus apuntes de estudio bajo la luz parpadeante del local. Había un orgullo feroz en ella, ese orgullo inquebrantable de la clase trabajadora regiomontana. Si yo le enviaba comida pagada por un extraño, la iba a humillar. Le iba a arrebatar su dignidad frente a su hija. Necesitaba una estrategia diferente. Miré nuestra mesa. Teníamos un vaso de cerámica despostillada, lleno de crayones de cera, que el restaurante daba a los niños. Miré a Leo y le pregunté si le gustaría compartir sus colores. Él asintió de inmediato. Tomé el vaso, me levanté despacio y caminé hacia la esquina oscura. Me detuve a una distancia prudente para no invadir su espacio. Le di las buenas noches con voz suave. Le dije que mi hijo estaba aburrido en nuestra mesa y que, como el lugar se estaba llenando por la lluvia, nos preguntábamos si podíamos compartir el espacio más grande de su cabina. Le mostré los crayones y le dije que teníamos muchos colores, pero que nos faltaba compañía para usarlos. La mujer levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, cansados, pero increíblemente agudos. Me escaneó de pies a cabeza. Buscaba lástima en mi rostro. Buscaba esa mirada de superioridad que los ricos de San Pedro suelen lanzar a los que menos tienen. No encontró nada de eso. Solo vio a un padre cansado con un niño que sostenía un crayón verde. Después de un silencio que pareció durar una eternidad, asintió. Nos mudamos a su mesa. La tensión inicial era palpable. Ella mantenía sus manuales cerca de su pecho, como un escudo. Me presenté simplemente como Miguel. Ella dijo que se llamaba Marina y que su hija era Elia. Inmediatamente, Marina llamó al mesero. Con una voz firme, pidió un tazón pequeño de sopa de fideo y una torta para compartir con su hija. Fue una declaración de principios. Estaba marcando su límite. Estaba dejando claro que aceptaba la compañía, pero no la caridad. Yo respeté esa línea invisible. Pedí mi cena y dejé que ella pagara la suya. Fue la contención más difícil que he tenido que hacer en años. Mientras esperábamos la comida, los niños comenzaron a dibujar en los manteles de papel. Leo le pasó el crayón verde a Elia. Ella lo tomó con timidez y comenzó a trazar líneas. Dibujaron una casa grande, un sol y una mesa. Leo, con su lógica de 6 años, dibujó un plato extra en la mesa. Elia sonrió por primera vez en toda la noche. Marina y yo intercambiamos palabras breves. Me contó que estaba estudiando para obtener una certificación en facturación médica. Hablaba de los exámenes con una mezcla de agotamiento y esperanza. Yo escuchaba en silencio. No le ofrecí contactos en hospitales. No le ofrecí pagar sus estudios. Solo escuché. Para un hombre acostumbrado a dar órdenes y resolver crisis corporativas, ese silencio requería toda mi fuerza de voluntad. Cuando la lluvia finalmente cedió y el camión apareció a lo lejos, Marina se levantó. Pagó su cuenta contando las monedas exactas de un monedero desgastado. Se despidió con una inclinación de cabeza, tomó la mano de Elia y salió al frío de la noche. Yo me quedé en la mesa, mirando el dibujo que los niños habían dejado atrás. Pasaron las semanas. El encuentro en la fonda se convirtió en un recuerdo persistente, hasta que el destino, o la insistencia de mi hijo, nos volvió a cruzar. Leo comenzó a pedirme que lo llevara a una plaza pública específica los jueves por la tarde. Era un parque modesto, con una resbaladilla azul desteñida por el sol implacable del norte,
ubicado justo en la frontera invisible donde termina la riqueza y comienza el esfuerzo diario. Leo sabía que Elia iba a ese parque, y así, sin planearlo, se formó una rutina silenciosa. Todos los jueves, yo dejaba mi camioneta blindada a varias cuadras de distancia. Me quitaba el saco, me aflojaba la corbata y caminaba hacia la plaza siendo solo Miguel, el papá de Leo. Llevaba cosas simples, unas mandarinas frescas, unos gises de colores para rayar el cemento, cosas que no gritaran caridad. Marina se sentaba en una banca de concreto, rodeada de sus fotocopias de términos médicos. Las ojeras bajo sus ojos parecían más profundas cada semana, pero su concentración era absoluta. Yo me sentaba en el otro extremo de la banca. Hablábamos del clima, del tráfico insoportable en la Avenida Constitución, del calor que empezaba a asfixiar la ciudad. Poco a poco, las barreras comenzaron a bajar. Marina me contó sobre el delicado equilibrio financiero de su vida. Me habló del Instituto Cumbres, el colegio privado más exclusivo de la ciudad. Era el mismo colegio al que asistía mi hijo, aunque ella no lo sabía. Marina había logrado un milagro. Había conseguido una beca parcial para que Elia entrara a preescolar allí. Quería que su hija tuviera las oportunidades que a ella se le habían negado. Pero, mantener esa beca parcial y cubrir las costosas cuotas adicionales, la estaba destruyendo. Una tarde de jueves, el calor era sofocante. Los niños jugaban cerca de la fuente seca. El teléfono de Marina sonó. Ella miró la pantalla, palideció y se alejó unos pasos hacia la sombra de un árbol, pero no se alejó lo suficiente. Pude escuchar cada palabra. Su voz temblaba. Estaba hablando con la administración del colegio. Les suplicaba una extensión de tiempo para pagar la colegiatura restante. Explicaba que su examen de certificación médica era en 2 semanas, y que, una vez que lo aprobara, tendría el trabajo asegurado, y podría pagar todo el saldo. La escuché tragar saliva, intentando mantener el llanto a raya. La voz al otro lado de la línea era fría, burocrática, implacable. Le dijeron que si el pago no se reflejaba el lunes, Elia perdería su lugar. Marina colgó el teléfono. Se quedó mirando el suelo de concreto por un largo minuto, con los hombros hundidos. Vi cómo se limpiaba una lágrima traicionera antes de darse la vuelta y fingir una sonrisa para su hija. Mi pecho se apretó con una fuerza física. Yo conocía a los miembros de la junta directiva de ese colegio. Mi empresa financiaba la mitad de sus programas de tecnología. Con una sola llamada, con un simple mensaje de texto, yo podía borrar esa deuda. Podía hacer que el problema desapareciera en 5 minutos. El impulso de usar mi poder para arreglar su vida era abrumador. Era mi naturaleza. Era lo que yo hacía mejor. Esa noche, sentado en el despacho de mi casa en San Pedro, tomé una decisión. Creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que estaba siendo un protector silencioso. Hice una transferencia desde la cuenta de mi fundación directamente a la administración del colegio. Pagué el semestre completo de Elia. Di instrucciones estrictas de que fuera anónimo. Me fui a dormir sintiendo esa satisfacción arrogante del hombre que cree que ha salvado el día. El fin de semana siguiente, el colegio organizó su tradicional kermés de primavera. Es un evento masivo, donde las familias más ricas de la ciudad se reúnen en los jardines impecables de la escuela. Hay camionetas de lujo estacionadas por todas partes, guardias de seguridad privada, y madres vistiendo ropa de diseñador como si fuera ropa casual de domingo. Leo había insistido en invitar a Marina y a Elia. Para mi sorpresa, Marina aceptó. Quería que su hija viviera la experiencia completa de la escuela. Cuando llegaron, las vi caminar por el pasto perfectamente cortado. Marina llevaba su mejor vestido, pero en ese mar de riqueza excesiva, su ropa sencilla destacaba como una advertencia. Llevaba en las manos un recipiente de plástico con una ensalada de pasta que había preparado en casa. La observé desde la distancia. Caminaba con la cabeza en alto, sosteniendo la mano de Elia con firmeza. Estaba reclamando su espacio. Estaba demostrando que su hija tenía el mismo derecho de estar allí que cualquier otro niño. Sentí una profunda admiración por ella. Era más valiente que cualquier empresario con el que yo hubiera negociado. Me acerqué a saludarlas. Marina me sonrió, visiblemente aliviada de encontrar un rostro familiar en medio de tanta opulencia. Caminamos juntos por los puestos de juegos. Leo y Elia corrían de un lado a otro, ajenos a las miradas de reojo que algunas madres le lanzaban a Marina. El ambiente era tenso,
pero manejable. Y entonces, el clima de Monterrey hizo lo que mejor sabe hacer. Cambió sin previo aviso. El cielo se oscureció en cuestión de minutos, y una tormenta violenta se desató sobre los jardines. El pánico estalló. Las familias adineradas comenzaron a correr, protegiendo sus peinados y sus zapatos caros, empujándose hacia el gran pabellón techado del colegio. Marina quedó atrapada en la multitud, tratando de cubrir a Elia con su propio cuerpo. La gente pasaba a su lado sin mirarla, empujándola hacia los bordes de la estructura. No lo pensé dos veces. Me abrí paso entre la multitud, tomé a Marina por el brazo y la guié hacia el centro del pabellón, donde el agua no llegaba. La mantuve cerca de mí. Algunas de las madres de la mesa directiva nos miraron con una mezcla de sorpresa y desdén. Una de ellas, envuelta en un abrigo de seda que se había arruinado por la lluvia, murmuró algo sobre la gente que no pertenecía al evento. Mi paciencia se agotó. Levanté la voz, usando ese tono frío y autoritario que reservo para las juntas de accionistas. Miré a la mujer a los ojos y declaré que Marina y Elia eran mis invitadas personales. El silencio cayó sobre nuestro rincón del pabellón. Las miradas de desdén se transformaron instantáneamente en sonrisas nerviosas y disculpas apresuradas. El poder de mi apellido había cambiado la realidad en un segundo. Pero cuando me giré para ver a Marina, esperando encontrar alivio en su rostro, encontré algo muy distinto. Estaba pálida. Sus ojos no me miraban a mí. Estaban fijos en la enorme placa de bronce incrustada en el pilar de piedra que sostenía el techo del pabellón. Las letras doradas brillaban bajo la luz de emergencia. Decían claramente, Pabellón Familia Garza, donado por Miguel Garza. Vi el momento exacto en que la comprensión golpeó a Marina. Sus ojos viajaron de la placa de bronce hacia mi rostro. El hombre sencillo de la fonda, el padre que compartía mandarinas en la plaza pública, el amigo que escuchaba sus problemas financieros, era en realidad uno de los hombres más ricos y poderosos del Estado. El engaño, aunque no hubiera sido intencional, estaba ahí, flotando entre nosotros. Marina dio un paso atrás. Su postura se volvió rígida. No dijo una sola palabra. No me reclamó. Simplemente tomó la mano de Elia, se dio la vuelta y caminó hacia la lluvia, alejándose de mí y de todo lo que mi mundo representaba. No intenté detenerla. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría las cosas. Pensé que ese era el punto más bajo. Pensé que el descubrimiento de mi identidad era el mayor daño que podía causarle. Pero estaba equivocado. Mi verdadero error, mi pecado de arrogancia corporativa, estaba a punto de estallarle en la cara de la manera más cruel posible. Unos días después, el martes por la mañana, Marina tuvo que ir a las oficinas administrativas del colegio. Había logrado juntar una fracción del dinero de la colegiatura, vendiendo algunas cosas y pidiendo un préstamo con intereses altísimos. Iba dispuesta a rogar, a negociar, a entregar hasta el último peso que tenía para mantener a su hija en la escuela. La sala de espera de la administración estaba llena. Había al menos 10 madres de familia de San Pedro, esperando para organizar los detalles de la graduación de preescolar. Mujeres que llevaban diamantes en las manos y que hablaban en voz alta sobre sus vacaciones en Europa. Marina se sentó en una esquina, apretando el sobre con el dinero contra su pecho, sintiéndose minúscula. La puerta de la oficina principal se abrió. La directora de administración salió. No llamó a Marina a un cubículo privado. No tuvo la decencia de hablar en voz baja. Se detuvo en medio de la sala de espera, con una sonrisa plástica y condescendiente en el rostro. La directora habló demasiado fuerte. Señora Morales, ya no tiene que preocuparse por el saldo pendiente. La fundación del señor Garza ya pagó toda la colegiatura de su hija por el resto del año. El silencio en la sala fue absoluto. Las conversaciones sobre viajes y lujos se detuvieron en seco. Todas las cabezas se giraron hacia Marina. Las miradas de esas mujeres cayeron sobre ella como plomo. No había admiración, había lástima, había juicio. En sus mentes, estaban calculando por qué un multimillonario viudo estaría pagando las cuentas de una mujer de clase trabajadora. Las sonrisas crueles y los susurros apenas disimulados llenaron el espacio. Marina se quedó congelada. El sobre con el dinero que tanto le había costado conseguir se arrugó entre sus dedos. En ese instante, frente a todas esas personas, su autonomía fue borrada. Su esfuerzo de meses, sus noches sin dormir estudiando, su sacrificio diario, todo fue reducido a nada. Ya no era una madre luchando por el futuro de su hija.
se había convertido en un caso de caridad. En el proyecto personal de un hombre rico, la directora seguía hablando, elogiando la generosidad de mi fundación, pero Marina ya no escuchaba. El calor de la humillación le subió por el cuello hasta el rostro. Se levantó despacio, no dijo gracias, no miró a nadie. Salió caminando por el pasillo de mármol, sintiendo que cada paso pesaba una tonelada. Mi dinero no la había salvado. Mi necesidad de arreglar las cosas a mi manera, desde las sombras, había destruido la única cosa que ella valoraba más que su propia vida. Le había robado su dignidad. Y mientras ella cruzaba las puertas de cristal del colegio, con la visión borrosa por las lágrimas de rabia, supo que tenía que enfrentarme. Supo que esta vez no se iba a quedar callada. Esa misma tarde, mi teléfono personal vibró sobre el escritorio de caoba de mi oficina. El identificador de llamadas mostró un número desconocido. Pero algo en mi pecho me dijo exactamente quién era. Levanté el auricular en medio de una sala, con paredes de cristal, con la vista panorámica del Cerro de la Silla a mis espaldas. La voz al otro lado de la línea era fría, precisa y cortante como el viento de invierno en la sierra. Marina no me saludó, no hubo cortesías. Me dio la dirección del estacionamiento de un supermercado en los límites de Santa Catarina y me dijo que me esperaba ahí en una hora. Luego colgó. El sonido de la línea muerta resonó en mi oído como una sentencia. Cancelé mis reuniones de la tarde. Bajé al estacionamiento subterráneo de mi edificio corporativo, subí a mi camioneta y manejé por la Avenida Constitución. El tráfico era denso, asfixiante, lleno del ruido metálico de la ciudad industrial. Mientras cruzaba el puente que divide San Pedro del resto del mundo real, sentí que el estómago se me contraía. Yo, un hombre que negociaba fusiones de empresas sin sudar una gota, estaba aterrorizado por lo que iba a encontrar en ese estacionamiento. Llegué al lugar acordado. Era una inmensa plancha de asfalto gris, agrietada por el sol implacable del norte. El calor irradiaba del suelo, distorsionando el aire. Marina estaba de pie junto a un carrito de supermercado abandonado. Llevaba el mismo suéter gastado de siempre, pero su postura era diferente. Ya no había cansancio en sus hombros. Había una furia contenida, una dignidad herida, que la hacía parecer más alta, más imponente que cualquier director de junta que yo hubiera conocido. Apagué el motor y bajé del vehículo. El ruido de los camiones de carga pasando por la avenida Díaz Ordaz ahogaba casi todo, pero el silencio entre nosotros era ensordecedor. Me acerqué a ella con cautela, manteniendo una distancia respetuosa. Esperaba que me gritara, esperaba que me insultara, pero Marina no levantó la voz, y eso fue mucho peor. Me miró directamente a los ojos y me preguntó con una calma aterradora si yo creía que ella era un proyecto de caridad. Intenté hablar, intenté articular una defensa sobre mis buenas intenciones, pero ella levantó una mano y me detuvo en seco. Me dijo que no tenía derecho a hablar hasta que ella terminara, y yo obedecí. Con una voz que temblaba por la intensidad de la emoción, Marina me explicó la matemática invisible de su vida. Afirmó que cada peso ganado tenía un propósito, que cada noche en vela estudiando, cada vez que caminaba 10 cuadras extra para ahorrar el pasaje de la ruta, era una victoria. Era su forma de demostrarle a su hija que el esfuerzo honesto construye el carácter. Aclaró que su deuda con el colegio no era una tragedia, sino su responsabilidad, y al borrarla con un movimiento de mi chequera, yo no la había liberado, la había borrado a ella. Añadió que, frente a todas esas mujeres ricas de San Pedro, yo la había convertido en el chisme de la semana, en la pobre mujer que necesitaba ser rescatada por el viudo millonario. Sus palabras me golpearon con la fuerza física de un impacto. Marina sentenció que la diferencia entre ayudar y controlar es el permiso. Yo no se lo pedí para entrar en su vida. Yo usé mi dinero como una herramienta de poder, asumiendo que mi solución era la única válida. Me miró con una decepción tan profunda que me quitó el aliento. Aseguró que yo no sabía cómo ser un amigo, que solo sabía ser un dueño. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la parada del camión. No me pidió que la llevara, no miró hacia atrás. Me quedé solo en medio de ese estacionamiento polvoriento, rodeado por el ruido de la ciudad, sintiéndome como el hombre más pequeño y estúpido del mundo. Mi armadura corporativa estaba destrozada. Mi arrogancia había sido expuesta a la luz del día. El camino de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Las luces de la ciudad se encendían una a una,
iluminando las mansiones de las montañas, pero yo solo podía ver la mirada de Marina. Al llegar a mi casa, el silencio de las habitaciones vacías me asfixió. Subí al cuarto de Leo para darle las buenas noches. Mi hijo estaba sentado en su cama, abrazando sus rodillas. No estaba jugando, no estaba leyendo, solo me miraba con esos ojos inmensos y oscuros que parecen ver a través de cualquier mentira. Me senté en el borde de su cama, y le pregunté qué pasaba. Leo guardó silencio por un momento. Luego, con la claridad devastadora que solo tienen los niños, me hizo una pregunta que me rompió en dos. Me preguntó si yo había hecho que la mamá de Elia se sintiera chiquita. Cerré los ojos. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. Asentí lentamente. Le dije a mi hijo que sí, que me había equivocado, que había intentado arreglar algo que no me correspondía y que había lastimado a alguien que nos importaba. Leo me puso una mano pequeña en el hombro. Me dijo que cuando él rompía un dibujo por accidente, intentaba pegarlo, pero que a veces era mejor dejar que la otra persona hiciera un dibujo nuevo,